La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Hubo temas interesantes en la semana, entre ellos los de Plaza de Armas, que a lo mejor ahorita tocaremos, que ya les dan la luz verde, nuevamente Lina. Y está este tema interesantísimo, que es el de Esaú Hernández, el exsecretario de Gobierno, que hace una declaración y que hace pública también una carta, un documento, donde señala irregularidades graves en la administración gubernamental estatal, cuando él estuvo de mano derecha, digamos, del gobernador Miguel Alonso Reyes. Esta declaración, esta carta pública se hace también, primero aparece en el periódico Excelsior y después ya se convierte en el debate en el Congreso, se convierte importante tema en los periódicos, no como a lo mejor podríamos haberlo esperado, ¿verdad? Porque exacto, es una declaración muy fuerte, muy relevante por el peso que tiene Esaú Hernández, ¿no? ¿Quién es Esaú Hernández? Y ahorita ya, a lo mejor fuera de la mesa estabas ya platicando tu alma, ¿quién es este priista de cepa que apoyó en un primer momento a Miguel Alonso Reyes y ahora, 2015, también no es casualidad, un año antes de el cambio, el relevo en esta administración gubernamental, se empiezan ya a notar estas muestras de fragmentación, de ruptura, ¿no?, al interior del partido y del gobierno. Sí, pues o de entrada Esaú Hernández, un personaje de más de 40 años de militancia en el PRI, que ya lo decíamos al inicio de la campaña de Miguel Alonso en 2010, pues fue uno de los principales impulsores de este personaje. Yo me acuerdo, él salía, daba la cara en las conferencias de prensa, él era quien más estaba ahí, pues detrás o delante de él, impulsándolo como un buen candidato, como un buen personaje que pudiera sacar adelante incluso al PRI, que estaba pues en una debacle aquí en Zacatecas después de que salió del gobierno en 1998. Entonces, bueno, él fue electo secretario general, estuvo 2 años y que salga en estos momentos y diga, en el gobierno de Miguel Alonso hay corrupción, la corrupción es una política de Estado en el gobierno de Miguel Alonso, pues a mí me parece una declaración bastante fuerte o que llama bastante la atención. Entonces, pues realmente, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué 4 años después salir y decir estas acusaciones? Ahí ya lo comentabas en una carta y los documentos que se estuvieron difundiendo, a pasajes que él relata que llaman pues bastante la atención. O sea, él dice, estábamos en una reunión de gabinete, el procurador, ahora ex procurador Arturo Nale, menciona que les van a bajar el sueldo por el tema del impuesto sobre la renta, y que él dice, bueno, a mí sí me va a afectar porque todos los demás funcionarios roban y yo no robo. O sea, como un procurador va a estar diciendo todos los demás funcionarios roban y no haces nada? Entonces, pues esa simulación, ¿no?, llama bastante la atención, que son algunas frases o algunos relatos pues bastante, pues no sé cómo calificarlos, ¿no? Son escandalosos porque sí, un procurador de justicia, o ahora ex procurador, que dice todo el mundo roba o aquí todos roban menos yo, pues a mí sí me va a afectar la disminución de mi salario. Y eso lo importante también es que quien lo dice, que es Esaú, tiene pues calidad moral. Eso también es interesante, pues, o sea, no lo dice la alguien un outsider, pues, lo dice sí, alguien que está dentro, que estuvo dentro y que es un priista, digamos, de tiempo importante, considerable, de cepa, pues, y que además tiene esa calidad moral para hacer acusaciones que no son a la ligera, pues, porque vienen estas cartas, estos documentos que le envió al gobernador Miguel Alonso Reyes personalmente, dirigido a él, desde 2011. Y que tienen el sello de recibido, o sea, por parte del gobierno del estado. Y bueno, ahí también dice, yo en una ocasión pude finalmente hablar con el gobernador de todo este asunto, y que el gobernador me dice con una frase muy contundente, no es cierto, ingeniero. Entonces es como, pues, dígame lo que me digas, al final de cuentas no es cierto, no lo voy a admitir. Y ya Esaú venía pidiendo su relevo, ya quería salir de ese puesto, pues, de secretario
de gobierno, y hasta mucho tiempo después lo releva pues Miguel y lo pone ahí como asesor, ¿no? El coordinador de asesores. Y que ahora ¿no? ya ni siquiera es ya eso, ni siquiera, ya porque ni siquiera es un asesor. se le veía pues que no estaba cómodo, que no estaba a gusto. Él lo señala en su carta, que claro, lo apoya al gobernador, llega a ser gobernador, que querían que este proyecto priista llegara a gobernar Zacatecas o regresara a Zacatecas como el gobierno, y a los pocos meses de estar trabajando juntos, pues se da cuenta de que la forma de hacer política no era la misma y no conciliaba por su ética con la forma de gobernar de Miguel. Y dice, no es por la diferencia generacional, también lo especifica ahí, dice, no es por eso, es por formas de hacer política, ¿no? Que eso es importante también. Y que tú lo mencionabas también, el Excelsior, ¿por qué? ¿Por qué en el Excelsior? Ya, a mí se me hace bien interesante una lectura que para mí fue inmediata, ya empezó ahora sí, o sea, ahí se ve claramente que una fragmentación que ya hay, ¿no? Que sale a relucir. Falta tiempo, pero este es un primer llamado, un llamado a algo, o sea, es una llamada a decir, no sé. Que viene para 2016, ¿qué fuerzas están configuradas? Exacto, con quién? Exacto, y que principalmente entender el contexto de un periódico Excelsior, que es netamente oficialista, en este caso, sí abiertamente los dueños de una militancia priista, y que ahorita están en el poder, en este caso a nivel federal, y que ha crecido mucho también. Cadena 3 sacó un reportaje que es parte del grupo de Excelsior, o del grupo empresarial, ¿no?, que tiene ahí. Entonces, para mí es directamente un mensaje muy fuerte, aparte de todo esto, ¿no? O sea, que detalle, el problema es de que tal vez si lo hubieran hecho en otro contexto, dirías, órale, si buscan ese rollo de atacar esta cuestión de la verdad, no la corrupción, y creo que sí, pero el problema es de que en estas acusaciones que hay, esas cartas tan fuertes, en el contexto, en el tiempo que tiene, pues tiene una vertiente netamente política por el proceso que viene, que ya inició, que ya se reunieron para decir todos los partidos, ¿no? Decir, nuestros procesos van a ser, ¿no? Y que es después de una elección de diputado federal. ¿Por qué no sacó antes? ¿Por qué no salió tiempo atrás, no? Tal vez, en este caso, ya empieza a ser el conteo final de un gobierno actual, de gobierno del Estado, ¿no? Entonces, como es el contexto de lectura que se le puede dar a una nota de este tipo, creo que son variantes, desde el hecho, como dice el personaje, como es Saúl. O sea, que desde adentro saca la información, ¿no? O dice la información porque lo vivió. Ahora, el hecho de que dé la cara, el hecho de que aparte después venga y lo nieguen, o la parte del gobierno actual aquí, en las notas ya locales digan, no, esto pues se sí, transversó, o sea, digan, esto no es cierto también, otra vez, ¿no? No es cierto, dicen, a ver, pues que presente pruebas, y segundo, ellos pues dicen, está alguien detrás de él, no dicen quién, pero al final de cuentas sale el secretario general de gobierno actual, Jaime Santoyo, y dice, pues alguien está detrás de él, no sabemos quién, pero es una intención política, obviamente con miras a 2016. En el Congreso del Estado esta semana también la oposición sube el tema a tribuna, salen algunos diputados del PRI, no todos, ahí en la defensa de Miguel Alonso. Igual ellos dicen, pues es un asunto político, incluso pues desestiman, incluso se dicen decepcionados de Saúl Hernández, que yo recuerdo el coordinador de la bancada decía, pues era como una persona respetable, un ejemplo a seguir. Entonces ahora que salga con esto y sale y desestima pues sus acusaciones. Pero como dices tú, Carlos, por otro lado, es que alguien de adentro lo haga, o sea, tiene un valor fuerte, ¿no? Hacer esto. Las lecturas que se da, como es por desgracia que se dé en este contexto, que se puede demeritar, decir, bueno, es porque viene ya el siguiente año, pero tal vez si no es en estas situaciones, estas coyunturas, no se pueden decir, ¿no? O sea, también, tal vez puede ser algo interesante en el sentido de lecturas, pero al final, o sea, como dice al final, destapa y haces que salgan con muchas cosas también del nivel de corrupción que hay, y que no más Zacatecas, a nivel país, lo sabemos. Los municipios, ¿no? O sea, ya lo sacamos esta semana también aquí en la jornada Zacatecas, el tema de la opacidad en las ferias. Estamos hablando en el caso específico Guadalupe, Zacatecas, Jerez y Fresnillo. Pues se hicieron una serie de solicitudes de acceso a la información para conocer los gastos que se estuvieron realizando en las ferias,
y no hay respuesta, o sea, hay evasivas, hay documentos que se entregan ilegibles, entonces, pues, ¿qué es lo que sucede? Se sigue buscando a la versión oficial, a los alcaldes para ver, pues, qué es lo que sucede y ha pasado una semana prácticamente y no han dado la cara. Así es, están estos casos de las ferias. La diputada de Morena este miércoles también hace una conferencia de prensa para comprobar, demostrar que hubo sobreprecios así exorbitantes del 400% en la construcción de las glorietas que se hicieron en los 58 municipios. Están estos casos, pues, de obra pública. Lo del ACE, ¿no? O sea, en este caso, esto que hemos dicho de la Auditoría Superior, todo esto, el análisis que tiene, que aparte es el 20%, decías, ¿no, Alba? Sí, se presenta esta semana la cuenta pública en la legislatura, se lee el dictamen, y se encuentran irregularidades por 123 millones de pesos. Bueno, esto incluida un apartado también de la UAS, pero al final de cuentas lo fuerte es gobierno del Estado. Me refiero a la cantidad, que no es mínima tampoco la de la UAS, 47 millones de pesos. En la cuenta pública, la CINFRA, o sea, la de infraestructura solamente es como 1 millón de pesos, ¿no? O sea, también la observación es de 1 millón de pesos, dices... Eso está... O sea, y además se fiscaliza el 20% nada más de los casi 25,000 millones de pesos que se ejercieron en 2013, entonces es una cantidad, pues es un porcentaje mínimo. Entonces dice, si de manera aleatoria se encuentra eso, pues ¿qué puedes esperar si se hace una auditoría al 100% de la aplicación del recurso? Y tal vez se puede hacer una muestra del 20%, multiplícalo tal vez, bueno, si vamos con esa muestra, o sea, haciendo el 100%, ¿no? Estamos hablando casi, sobre las cantidades muy grandes me refiero a un estado que económicamente hablando tiene muchos problemas, o sea, son cantidades que pueden solucionar muchos problemas, ¿no? Pero que hay desvíos, bueno, según el análisis de la ACE, en la cuenta pública en el 2013 nada más. O sea, no, y que no es de nadie, pues... una sorpresa o que es de todos conocido, en el Congreso del Estado se negocian los diputados, las cuentas públicas del municipio del PRD, te las negocio con las del PAN y las del PRI, me las limpias, ahí simulamos que te hago algunas observaciones y hasta ahí queda, o sea, los mismos diputados lo dicen. Claro. Entonces... creo que entonces esta nota de Excelsior, yo creo que sí, digo, simbra, pero comprueba. Es que más que la nota en sí es Esaú. O sea, Esaú que ya tenía tiempo, yo creo, queriendo decir eso por una cuestión ética, como por saldar eso que él tenía, yo creo que ya desde hace tiempo, porque sí esas observaciones las hizo, y uno puede ver las formas con las que las hizo, o sea, señor, lo hace de forma Las elegante. acusaciones de Esaú se hacen una semana después de que están ya los resultados de la elección federal de 2015, entonces... pues todo indica que también lo hace para no afectar a su partido. Al final de cuentas eran candidatos del PRI, independientemente si son aloncistas o si no son aloncistas, pues es el PRI también el que estaba ahí en juego. O sea, lo espero estratégicamente. Hasta cierto punto fue considerado, pues, y ya él queda bien, creo yo, consigo mismo, pero fue considerado porque lo hace después y lo hace... O sea, es para que los propios priistas o los neopriistas que están ahorita gobernando pues se den cuenta que no es fácil y que hay voces todavía ahí al interior del PRI que son las más críticas a veces. La oposición está dentro ahora, ¿no? La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.